Hola, soy Graciela Gómez Martínez y soy tu asesora de la asignatura de Estrategias para el Aprendizaje Independiente. El día de hoy quiero trabajar contigo para remarcar algunos aspectos que es importante tener en cuenta al momento de hacer mapas mentales. Los mapas mentales son una estrategia creada desde hace ya varios años por Tony Buzan. Él estaba estudiando, era un estudiante como tú, en el año de 1969 y él estaba preocupado por encontrar formas diferentes de trabajar y que el cerebro pudiera tener un mayor rendimiento. Entonces él cuenta en su libro Los mapas mentales que en alguna ocasión acudió a la biblioteca de su universidad y pidió todos los libros que hubiera sobre anatomía, porque él quería saber cómo funciona el cerebro, cómo es que aprendemos. Entonces le dieron varios libros, pero para sorpresa suya solo se encontró que en estos libros de lo que hablaban era pues de la estructura anatómica del cerebro, pero no le decían nada acerca de cómo aprendemos. Y entonces él comenta, y yo te preguntaría, si a ti te hubiera pasado eso, si tú hubieras llegado a la biblioteca y hubieras pedido información y no la hubieras encontrado, ¿cómo te hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado, no? Muchos pensarían, bueno, pues decepcionado, triste, desilusionado. Pues resulta que no, él se fue muy contento y muy motivado porque se dio cuenta que había algo de lo que nadie había escrito, de lo que nadie había investigado. Y entonces se propuso ser una de las primeras personas que trabajara y que investigara sobre cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos. Y entonces él empezó a estudiar cómo funcionan las neuronas, la cuestión de la asociación de ideas, todo lo que tiene que ver con la mente creativa, para precisamente poder aprender. Y de esa forma es como él acuñó este concepto de mapas mentales para aprender. Y hoy, precisamente lo que yo quiero mostrarte es cómo estaríamos trabajando, cómo podemos nosotros aprovechar esta herramienta precisamente para aprender de la mejor manera posible, usando todas las funciones del cerebro. La propuesta es esta, vamos a ver algunos antecedentes, ventajas, sus usos, vamos a ver cuál es la estructura que se maneja en los mapas mentales, cuáles serían las técnicas y qué elementos son los que hay que tomar en cuenta en un mapa mental para que realmente cumpla con todas las características que lo hacen poderoso, que lo hacen ayudar a la memoria, que lo hacen ayudar a la sincronización hemisférica, etc. Entonces vamos a ver los elementos que tienen que ver con el énfasis, la asociación, la diagramación, ¿sí? Y algunas recomendaciones importantes. Y también quiero mostrarte algunos ejemplos. Tú has estado trabajando ya con un texto y has estado trabajando en este ejercicio de ir del texto al mapa. Entonces quiero mostrarte dos ejercicios en donde precisamente a partir de un texto se han generado ya dos mapas mentales. Eso lo vamos a poder ver precisamente para poder analizar la diferencia entre estudiar con apuntes lineales, como los conocemos, como los hemos trabajado siempre, y lo que serían los mapas mentales. Bueno, este mapa ya lo conoces, lo tienes en tu GI y también en documentos que se te han hecho llegar. Lo que quiero que veas es precisamente cómo en este mapa mental nosotros podemos revisar todas las características de un mapa mental, desde poder ver quién es el creador, como te decía hace rato, el creador es Tony Buzan, y él empezó a trabajar con estas ideas desde 1969, cuando él era un estudiante todavía de licenciatura. ¿Qué son los mapas mentales? Bueno, los mapas mentales, dice su autor, es una diagramación mental, es una representación gráfica de la realidad. Eso que nosotros vemos afuera lo podemos plasmar en un mapa, pero también lo que tenemos en nuestra mente, nuestras ideas, se pueden plasmar en un mapa. Y un mapa que nos permite una visión de conjunto, porque nos permite ver las partes de un todo, pero también nos permite ver ese todo ya integrado para poder establecer relaciones, asociaciones entre diferentes elementos. ¿Ok? Bien, ¿para qué sirve un mapa? Un mapa sirve para sintetizar información. Cuando leemos un texto, cuando revisamos las ideas principales y secundarias de un texto, podemos ya plasmarlas en un mapa y de esa manera estamos haciendo dos procesos que son muy importantes. Al separar la información, estamos haciendo un proceso de análisis, pero cuando ya el mapa está terminado,
y podemos ver esta visión de conjunto, entonces tenemos un proceso simultáneo que es el de síntesis, que es cuando nosotros ya podemos organizar la información de forma diferente, con el énfasis que queramos dependiendo del tema, del trabajo, de la actividad a realizar. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de que sirven para sintetizar información, para organizar ideas y actividades. ¿Por qué? Porque la información va precisamente a partir de ideas organizadoras básicas. Estas ideas organizadoras básicas son los títulos que en un momento dado vamos a usar en cada una de las ramas de nuestro mapa. Esto es como si fueran, imagínate, los cajones de un archivero y que en cada cajón tú vas a guardar cierto tipo de información. A lo mejor ahorita que estás empezando tus estudios, dispones de un espacio y quieres tener orden en todo lo que vas a utilizar, los documentos, las herramientas que tú necesitas. Y a lo mejor en el primer cajón vas a guardar todos los útiles que tienen que ver desde lápices, plumas, borradores, etcétera, que tú vas a usar. En un segundo cajón pudieras considerar hojas, cuadernos, libretas, todo aquello donde tú puedas hacer anotaciones, ¿sí? Podrías tener otro cajón que fuera donde tú guardaras tus libros, un cajón más donde tal vez pudieras guardar revistas. Pero para que tú puedas encontrar la información y hacer uso de ella de forma rápida, necesitarías etiquetar cada uno de esos cajones. De manera que cuando tú requieras un lápiz, no necesites revisar los 4 cajones. Te vas directamente al cajón donde están precisamente los lápices. Bueno, esas etiquetas serían las ideas ordenadoras básicas, a partir de las cuales ya la información se empieza a clasificar y se empieza a organizar. Por eso hablamos de que un mapa sirve para organizar información. Si habláramos de instrumentos musicales, tú podrías hablar de instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, y en cada una de las ramas entonces tú podrías estar anotando precisamente los diferentes tipos de instrumentos musicales que correspondan a cada una de estas categorías. ¿Ok? Bueno, entonces un mapa nos sirve para organizar ideas y actividades, y para lo que nos sirve también un mapa es para ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el mapa de un artículo, de un libro, de un texto, de la GEI, y haces un mapa y tiene todos los elementos necesarios, ese mapa, cuando tú tengas que estudiar, cuando tengas que preparar un siguiente trabajo, no necesitas volver a leer la información. Con que tú regreses al mapa, podrás tener acceso a esta información. En ese sentido, y por eso es que es importante que el mapa tenga la suficiencia en la información. ¿Por qué? Porque si el mapa es muy escaso, no recupera las ideas centrales, pues entonces no te va a servir para estudiar. Simplemente te estaría dando puntos centrales, pero no te estaría ayudando a profundizar. Por eso es que hay que tener un buen equilibrio en cuanto a la suficiencia de información. Ni llenar completamente el mapa, ni tampoco dejar fuera información importante. ¿Ok? Bien, ¿qué uso podemos darle a un mapa? El mapa obviamente tiene una funcionalidad a nivel, en lo escolar, en lo familiar, en lo laboral, ¿sí? Y a nivel profesional, bueno, yo te diré que yo los uso, podría decirte que diariamente. Cada cuestión que leo, cada libro que leo, que tengo que resumir, que tengo que hacer alguna presentación, por lo regular, primero elaboro un mapa. Y a partir de este mapa es que ya organizo a lo mejor un artículo, un material que voy a hacer en PowerPoint, no sé, pueden ser muchos los usos, porque el mapa lo que me ayuda es a identificar la información más importante, a ordenarla, a organizarla, y en ese sentido darle un orden lógico a cualquier presentación. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son las ventajas de un mapa? Son muchísimas. El mapa ayuda a estimular el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y tú sabes por qué. El hemisferio derecho es analítico, ¿sí? Va del todo, le gusta ver las partes de un todo. En ese sentido, puede tener mucha claridad de cuáles son las partes componentes de ese todo. Y el hemisferio derecho es global. Cuando tú ves el mapa terminado, tu cerebro puede hacer una fotografía de este mapa y entonces tener la información que necesite para un determinado tema. ¿En qué sentido también apoya el hemisferio derecho? Pues porque tiene imágenes, porque tiene asociación, porque tiene ritmo. En el hemisferio izquierdo, pues las palabras, los números, todo esto le ayuda a poder darle un sentido y una organización a la información. También nos ayudan los canales sensoriales. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que en el mapa estás estimulando tu canal visual,
tu canal auditivo, porque tú estás trabajando con tu diálogo interno, cuando estás generando ideas, cuando las estás organizando. Y también el kinestésico en el momento en que tú estás trabajando con tu mapa. Estás desarrollando, estás pasando a hacer algo con la información. Ya no solo estás leyendo, sino que la estás plasmando. ¿Okay? Y las 8 inteligencias de Gardner, estas no las hemos revisado, pero te platico rápidamente que Howard Gardner es también un psicólogo, que él alguna vez dijo que no eran convenientes pensar en la inteligencia solo como aquella referida a una competencia académica, a una competencia lingüística o una competencia matemática. Él se dio cuenta que la inteligencia tiene múltiples posibilidades de expresión y entonces planteó su teoría de las inteligencias múltiples. Y para explicarnos la importancia de la inteligencia nos dice, por ejemplo, la inteligencia de Jordan es diferente que la de Einstein. ¿Sí? Son diferentes, ambas importantes. Ambos personajes han sido exitosos en sus áreas desarrollando diferentes inteligencias. Uno, el primero, más hacia lo kinestésico, hacia lo espacial, y el otro más hacia lo matemático, hacia lo lógico matemático. Pero ambas son importantes. Entonces, por eso tenemos que reconocer también, como una forma de saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje, cuáles serían esas inteligencias que tenemos más desarrolladas y cuáles las que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son estas inteligencias? Bueno, es la lógico-matemática, que se le asocia más a personajes como Einstein, ¿no? La visual espacial, que podríamos hablar de los arquitectos. La auditiva musical, pues obviamente ahí tienes a todos los compositores, a todos los que pueden tocar algún instrumento musical, o a todos los que les gusta el canto, etcétera, ¿no? La verbal lingüística, bueno, ahí puedes encontrar autores, compositores, gente que le gusta escribir, que le gusta leer incluso, que le gusta trabajar con las letras. El kinestésico corporal, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el deporte, con la gimnasia, con el movimiento. La intrapersonal es la capacidad que tenemos para entrar en contacto con nosotros mismos, saber conocer nuestras emociones, diferenciar estados y para poder tener esa comunicación que nos permite conocernos. Pero la contraparte sería la interpersonal, que es la capacidad para que entres en contacto con los demás y llevar una relación armónica. Y finalmente la naturalista que es finalmente esta posibilidad de entrar en contacto con el entorno. Bueno, pues todas estas inteligencias también se ponen en práctica al hacer un mapa mental. La lógica matemática, ¿por qué? Porque tú tienes un razonamiento, hay un ordenamiento, hay una secuencia de ideas, un antes, un después, una organización, una clasificación. Todo eso se relaciona con la inteligencia lógico-matemática. La visual espacial, ¿por qué? Bueno, pues aquí tú tienes una hoja, tienes una distribución de elementos, haces un esquema que pueda ser agradable a la vista y que pueda ser claro cuando se está presentando. La verbal lingüística, obviamente, porque tienes palabras, tienes una manera de comunicar ideas, tienes una manera de transmitir esta información. La auditiva musical, bueno, tiene que ver, un elemento importante que tú podías trabajar es el uso de la música. Esto te serena, te relaja y te ayuda a poder trabajar más tiempo, más concentrado. La música clásica barroca de 60 tiempos por minuto se recomienda para que puedas tener sesiones más largas de estudio, pero sobre todo para que te puedas concentrar. La kinestésico corporal, bueno, al momento que tú estás haciendo tu mapa, estás poniendo en juego esta habilidad. La intrapersonal, porque constantemente te estás cuestionando. Tú estás siempre con un diálogo interno. Cada idea que tú vas leyendo la estás contrastando, la estás comparando con lo que ya conoces. La interpersonal puede darse en el momento en que tú puedes hacer un mapa colaborativo con alguien más, pero simple y sencillamente cuando estás trabajando con las ideas de un autor, es como una manera de estar interactuando con él, con las ideas del autor. Y la naturalista, bueno, porque todos los elementos pueden entrar en juego y tú los puedes organizar y puedes hacer un ejercicio interesante cuando trabajas con un mapa mental. Ok, vamos ahora a quién puede usarlos. Todos, desde los niños, los estudiantes como tú, adultos, ancianos, profesionistas. Es un uso indiscriminado. Cualquier persona que quiera trabajar y que quiera accesar a los niveles profundos de su mente puede trabajar con un mapa mental si hace un mapa mental de lluvia de ideas, pero también un mapa mental de ideas de otros. Esto es cuando trabajamos con el texto de un libro, lo que tú te encuentras en la GI y lo tratas de plasmar en un mapa. Esta sería un mapa mental de ideas de otros. ¿Qué materiales requieres? Pues requieres
hojas, lápiz y colores. ¿Por qué? Pues para poderle dar armonía, para poderle dar creatividad y sobre todo para poder trabajar con elementos que hace que nuestro cerebro recuerde mejor la información, como es el uso del color y como es el uso de las imágenes. ¿Ok? Ahora, rápidamente aquí, estos elementos los vamos a ver aquí de manera resumida y enseguida, en la siguiente imagen, vamos a verlos ya con más detalle. ¿Cómo se construye un mapa mental? Bueno, pues se hace precisamente a través de una idea central. Esta idea, que es además la idea general del tema, a diferencia de otro tipo de esquemas, como el que tú ya trabajaste, un cuadro sinóptico que se hace de izquierda a derecha, bueno, en un mapa mental es radial, quiere decir que se hace del centro hacia las partes, hacia los lados, y lo que se va siguiendo es el sentido de las manecillas del reloj. Cuando tú quieras leer el mapa mental que haya hecho otra persona, vas a encontrar que siempre el mapa empieza como si fuera la 1 de la tarde. La primera rama que tú vas a encontrar y a partir de ahí vas a empezar a leer el mapa es la rama que está en la parte superior que apunta hacia la derecha, ¿sí? Y en ese sentido vas trabajando las demás ramas. Cada rama, cada subtema de un mapa se convierte en una rama, pero no quiere decir que tengas que llenar de ramas, muchas ramas tu mapa. Se recomienda que sean entre 5 y 7. ¿Por qué? Porque el cerebro puede trabajar entre 5 y 7 más o menos ideas simultáneamente. Más ideas no estaría organizado tu mapa, menos ideas sería demasiado general. Entonces hay que empezar a trabajar esas ideas y pensar en que cada rama a su vez va a albergar, estar dando cabida a más información, ¿sí? Ok. ¿Cómo puedes iniciar un mapa? Pues a partir de preguntas. Tú te puedes preguntar qué, cuándo, cómo, dónde. Estas ideas te sirven para un mapa de lluvia de ideas, precisamente, para empezar a escarbar y extraer información de tu cerebro. ¿Qué otra cuestión puedes ver a nivel de recomendaciones? El usar letra de molde, si lo estás haciendo a mano, el uso de colores que hayamos comentado, desde luego el uso de las imágenes. Déjame decirte que las imágenes y los colores no es solamente para que el mapa se vea bonito, no es simplemente para que sea vistoso, sino por lo que ya habíamos comentado, porque precisamente el color, cada rama, si tú te fijas en este mapa, cada rama tiene un color diferente y el color con el que iniciamos, con ese terminamos. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a recordar cuando tú termines tu mapa o cuando hayas terminado de revisar tu mapa, el color te puede ir recordando cierto bloque de información, cierto sector de información, que entonces le ayuda a ese recuerdo. Las imágenes también son poderosas porque el cerebro tiene esa capacidad de recordar, es muy visual nuestro cerebro, y una imagen te puede conectar con la información, ¿sí? Probablemente tú cuando estés recordando la información te vas a acordar primero de la imagen y después lo asociado a que está esa imagen. Entonces, insisto, un mapa no puede prescindir de las imágenes, como muchos lo hacen en ocasiones, ¿ok? Lo que ya habíamos comentado, color por rama, y un elemento importante de orden que algunos hacen es numerar las ramas, precisamente para poderle dar esa secuencia, ¿ok? Bueno, ahora vamos a trabajar o vamos a poner un poquito de atención en cuestiones más específicas que tienen que ver ya con la estructura, ya con la diagramación, ¿sí? Volvemos a partir de nuestra idea central, ¿sí? Hablamos de que puede tener 2 o 3 colores, esa idea central. Y en esta parte, estas ideas han sido retomadas directamente del libro perdón, de Tony Buzan, donde él nos dice que el ABC de los mapas mentales es aceptar, aplicar, adaptar. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a estar trabajando con ideas que las vamos a poder estar trabajando y las vamos a poder estar recreando y manejando de una manera creativa. Ahora, ¿cuáles serían las técnicas que Tony Buzan nos recomienda? Veamos toda esta rama que está en azul, nos va a hablar precisamente de las técnicas. La primera que él nos dice es el énfasis. Este énfasis es precisamente para resaltar información, para que aquella información que sea más relevante, aquella que sea detonadora de otros elementos, podamos tenerlos muy claros. Entonces, por eso nos dice que la imagen central debe ser vistosa,
debe estar todo este énfasis, todas estas imágenes deben estarse dando en todo el mapa, ¿sí? Y se debe estar dando es la imagen central. Él nos recomienda que pueda ser a partir de 3 colores, ¿sí? Que debe tener estar en tercera dimensión, de ser posible, para que pueda ser más llamativa. Su tamaño debe ser muy importante, no debe estar tan grande que te llene toda tu hoja, pero ni tampoco tan chiquita que no sea visible, que no sea significativa en su presentación, ¿ok? Ahora, ¿qué nos permite el énfasis? Para poder lograr este énfasis podemos variar tamaños, ¿sí? Tanto de letras como de ramas. Las ramas, entre más cercanas al centro, tienen que ser más gruesas, y entre más se van alejando se van haciendo más delgaditas, tal y como son las ramas de un árbol. Y en ese sentido también las letras pueden variar de tamaño, más grandes entre más cercanas al centro y más chiquitas entre más lejos estén del centro. Ok, otro importante aspecto es organizar el espacio en todo tu mapa, y para eso son tus ramas. Tú haces una lectura general, revisas la información, seleccionas las ideas y entonces haces un primer planteamiento de cómo puede ser tu mapa y cómo puedes organizar el espacio, ¿sí? En este sentido, aquí te estamos presentando precisamente este espaciado desde lo más alto, letras más altas y las más chiquitas, que te van dando también idea de la importancia de la información dentro del mapa, ¿sí? Entonces el espacio debe ser apropiado. ¿Qué otro elemento muy importante dentro del mapa? Es la asociación de ideas que te permite. Tú puedes asociar ideas, precisamente todas las que están dentro de una rama, pero al mismo tiempo estas ideas pueden tener relación con otras, ¿sí? Esa asociación la puedes lograr además a partir de colores, usando diferentes colores, a partir de flechas, no flechas en el sentido de escribir sobre de ellas, sino para enlazar un punto con otro. Códigos. Puede haber imágenes, pero también códigos que en un momento dado te van a estar permitiendo centrar la información, resaltar algunos elementos. Esos códigos sirven de enlace, sirven para conectar, para recordar y para asociar. Ok, ¿qué te recomienda un mapa? Exprésate. ¿Y cómo te tienes que expresar? Pues de manera clara. Para eso cuentas con palabras, y estamos hablando de palabras clave, y cada palabra clave va sobre una línea. La idea es que se pueda separar la información para que tú puedas entonces sí tener muy claro qué es lo que estás trabajando. Escribir sobre la línea, como dijimos, la longitud de la línea es del mismo tamaño de la palabra. Las líneas centrales deben ser más gruesas, conectadas y orgánicas. Cuando hablamos de orgánicas nos referimos a las ramas de un árbol, que no son rígidas, que no son lineales tan derechitas, por decirlo así, sino que toman formas caprichosas que pueden irse hacia todos lados. Y todas deben estar unidas a la imagen central, ¿sí? Las imágenes deben ser claras, deben ser apropiadas, de acuerdo con el tema que estamos trabajando. El papel debe siempre disponerse de manera horizontal para que permita una mejor distribución en el espacio. La letra de imprenta, para que también pueda leerse, sea legible, sea leíble y tú lo puedas consultar más adelante o incluso alguien más lo pueda consultar. Bueno, todos estos elementos tienen que ver con las técnicas que tú usas o vas a usar al hacer tu mapa. La diagramación ya la conoces, supongo, quiero entender que conoces la forma de una neurona. Bueno, pues si tú te fijas, una neurona tiene un núcleo y tiene una serie de dendritas que se van alejando y que van uniéndose también. Este mapa, entre más información tengas tú, puede ir creciendo y se puede ir extendiendo, ¿sí? Una analogía que alguna vez escuché es que un mapa era como una semilla que cuando se nutre con agua, con luz, entonces puede crecer esa semilla y se generan esas ramificaciones que van abriéndose entre más información vamos teniendo. ¿Cuál es la base del mapa? La jerarquía. Y la jerarquía tú la puedes ver desde las ideas centrales hasta las ideas secundarias. Entonces ten en cuenta este elemento de la jerarquía. Ok, ¿qué recomendaciones nos hace Tony Buzan para elaborar nuestros mapas? Ok, dice él, rompe bloqueos. Añádele líneas en blanco, haz preguntas, añade imágenes, todo lo que te ayude a asociar ideas, ¿sí? Refuerza.
Quiere decir que tú puedes revisar, puedes reconocer elementos para darle creatividad, para darle otras formas a tu mapa. Prepara. Tu actitud es muy importante cuando vas a hacer un mapa, siempre tratando de que esto apoye tu aprendizaje, ir más allá, no quedarte en lo de siempre, precisamente pues porque quieres tener un mejor aprendizaje que sea útil, no solamente para este momento, sino para la vida. Y los materiales, siempre procura tener todos los materiales que necesites para que puedas entonces hacer un uso adecuado de ellos. Y el ambiente de trabajo también es muy importante. Hace rato hablábamos de la música, pero también de que sea un lugar bien iluminado y que pueda estar también ventilado para que puedas trabajar adecuadamente. Estos son elementos que Tony Buzan en su libro los mapas mentales nos dice que son importantes tomar en cuenta en la estructura. Y fíjate, yo te voy a presentar otro mapa en donde aquí tú ya lo podrás revisar después con más calmita, pero vas a ver que muchos de los elementos que ya dijimos aquí están dispuestos de una manera distinta. Puedes revisar precisamente que aquí está la idea central, están las ideas asociadas y cada una de estas ideas asociadas a su vez se va abriendo y va desplegándose y va pudiendo organizar, conectar con más información, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí la diagramación mental, habla de que nos habla de un enfoque creativo y que pone en juego habilidades cerebrales. El mapa mental usa elementos visuales, puntos importantes de un tema, herramienta universal. Esto a su vez es una información, ¿sí?, que nos ayuda a asimilar, a procesar y a recordar. Tú lo puedes ir revisando, beneficios, el aprendizaje, la concentración, la memorización, ¿sí? Todo esto es importante. Ve las imágenes cómo son alusivas y son representativas de lo que está trabajándose, ¿ok? Entonces todo esto es importante para que tú lo tomes en cuenta y poco a poco puedas ir con esta práctica que tú vayas teniendo, realizando cada vez mejores mapas, ¿sí? Ok, ahorita entonces lo que yo quiero que veas es cuál sería la diferencia entre un mapa, entre una información que tú puedes leer en cualquier libro, en un texto, pero que está de manera lineal, y cómo esta información puede pasar a un mapa, ¿sí? Aquí esto es un pequeño texto que nos presenta el autor del libro del ABC de los mapas mentales, que se llama Víctor Cervantes, en donde él nos habla precisamente de las eras geológicas. Entonces nos presenta una información. Él nos platica que esto puede ser el caso de una niña que le dan en la escuela, le dicen que haga un trabajo sobre las eras geológicas. Entonces ella va a ir a la biblioteca y va a ir a investigar sobre eras geológicas, pero entonces hace un mapa previo en donde ella se hace preguntas, qué es lo que quiere aprender o qué es lo que quiere saber sobre eras geológicas, y hace un mapa con las ideas organizadoras básicas a partir de las cuales puede empezar a desarrollar el tema, para que cuando ella encuentre información sepa ubicarlo, no nada más haga un ejercicio de copiar y pegar, sino que realmente pueda analizar la información, pueda separar esa información, pueda encontrar los puntos nodales de la información y los que son consecuencia, los que son derivados, ¿ok? Entonces veamos esta propuesta, la misma información que tenemos de manera lineal, de manera de prosa, la podemos encontrar de forma organizada por ideas organizadoras básicas. Entonces tenemos aquí la idea central, que es las eras geológicas, dividida en la azoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica. Y ya cada una de estas con los elementos principales de inicio, duración, principales manifestaciones, etc. Checa la diferencia entre ver una información así, lineal, seguida, de forma continua, sin énfasis, sin ningún tipo de, más que aquí tenemos algunas ideas en negritas, a verla de esta manera. En este caso, este documento, este mapa está en blanco y negro, pero imagínate ya cómo va a tener también un mayor impacto visual en el momento en que tú le quisieras poner color, y entonces ya a cada una de estas ramas pudieras estarle asignando un color diferente. Esto ayudaría maravillosamente a tu cerebro a poder tener muy clara la información, a relacionarla, a separarla. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo otros procesos cognitivos, como la observación, la comparación, porque aquí ya tú puedes comparar una era con otra,
¿sí? Puedes comparar armamento, puedes comparar el tipo de alimento que ellos consumían, puedes comparar los animales que pudieran estar presentes en una y otra. O sea, ya la información tú puedes darle el uso que quieras porque ya la diagramaste, la separaste, la organizaste. ¿Ok? Podemos ver otro ejemplo también donde vemos un texto. Tú lo tienes así, normalmente tú lo vas a encontrar así, pero al empezar a subrayar algunas ideas principales, es cuando podemos tener ya la posibilidad de empezar a separar esa información y entonces llevarla a un esquema diferente donde ya esta organización precisamente, insisto, estas ideas organizadoras básicas, estos títulos, estos encabezados o lo que habíamos dicho hace rato, los posibles títulos que puedas encontrar en un archivero, son los que te van a decir muy claramente la información que tú vas a encontrar dentro de cada rama y que entonces te va a ser más fácil ubicar la información, relacionar la información, para que de esa manera tú puedas hacer con ella ya usos diferentes, desde un proceso de análisis, ya un resumen que ya no nada más sería cortar y pegar, sino ya con ideas, con preguntas, con comentarios, que ya tú puedas asignarle a un trabajo. Este ejercicio en sí está relacionado con un mapa, pero finalmente este ejercicio que tú estás realizando aquí, que tú estás realizando al darle sentido, organización a un texto, a la información de un texto, te va a permitir ir más allá de solamente memorizar, de solamente cortar, insisto, pegar información, sino el que tú puedas trabajar la información, la puedas darle el sentido que tú quieras y que incluso ya dependiendo del ejercicio podrás hacer un cuadro concentrado, podrás hacer un esquema, podrás hacer pues probablemente después de esto puedes ya trabajarlo también. Si te piden un mapa conceptual, ya es el uso que tú le quieras dar. ¿Por qué? Porque tú ya aprendiste algo básico, que es a reconocer la información, que es a analizar la información, que es a separar, a organizar y a distribuir esa información y asociarla con diferentes elementos que te van a dar la posibilidad de aprenderla de mejor manera. Como ves, para mí esta es una estrategia muy completa. Insisto, porque tiene que ver con todas las funciones de nuestro cerebro, lo estimula, el estudio de un mapa es mucho más agradable que solamente leer en un texto de forma corrida y además te va a dar la oportunidad de un recuerdo, de una comprensión mucho mejor de la información que quieras trabajar. Entonces te invito a que la recuperes, a que veas ejemplos, a que busques información y a que practiques mucho. Recuerda que entre más practiques con una estrategia, más oportunidades vas a tener de dominarla y aplicarla para desarrollar un mejor aprendizaje. Te deseo la mejor de las suertes y sigue adelante. Hasta luego. Y a ver si no se hacen más bolas.